He disfrutado de la adoración, de lo que habéis compartido. Y es una celebración lo que hacemos hoy. Y eso me encanta, porque estamos celebrando al Cristo resucitado. Y esta semana pues adquiere un peso mayor porque es la semana que se recuerda, la semana de pasión. Y hemos empezado con una serie de Jesús, estos 3 domingos, hoy el cuarto, y hemos iniciado con el Jesús cercano a nosotros, el Jesús a solas, experimentando la soledad, también nosotros la experimentamos. Y como vimos el domingo anterior, lo importante de tener las herramientas que Dios nos da a través de la palabra para vencer la tentación, las herramientas, de las cuales estamos expuestos cada uno de los que estamos aquí, en mayor o menor medida. Y hoy llegamos a este cuarto mensaje, Jesús y el poder de la resurrección, porque creemos en ese poder que da vida. Esta Semana Santa recordamos y leemos en las Escrituras la semana llamada de pasión, empezando el domingo anterior con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por el pueblo, celebrando la última cena con los discípulos, la oración en el huerto de Getsemaní y quedándose solo también ante los discípulos que dormían, siendo apresado, traicionado por Judas. Vemos también Jesús ante el Sanedrín, ante las autoridades romanas, enjuiciado y sentenciado a morir en una cruz, maltratado y torturado. Su muerte y resurrección. Y después, habiendo resucitado, apareciéndose a muchos testigos, a muchas personas. Y si es verdad que con este tiempo pasaron unos 40 días y que es importante recordarlo, porque ahí también se basa nuestra fe. La resurrección es la esperanza de la Iglesia. Es la esperanza de todo hijo e hija de Dios. Y a la vez es la esperanza para todo ser humano que se acerca a Cristo, reconociendo que fue muerto en la cruz por pagar nuestros pecados y levantado a la tumba al tercer día. Este proceso acaba en victoria con el Cristo resucitado, pero también el Cristo glorificado. Recordamos que Jesús venció la muerte para no volver a ella. ¿Para darnos qué? Vida y libertad. Vida en abundancia y libertad plena gracias al Espíritu Santo, que tiene el poder de transformar nuestro corazón y mente. No solamente recordamos esta semana, algunos pues preparan estas vacaciones para salir, para disfrutar, y es verdad que Dios nos está dando un tiempo precioso. Otros pues para vivirlo de formas diferentes, para recordar esta semana. Es curioso que solamente se recuerda pues el nacimiento de Cristo y se recuerda también esta semana de pasión. Qué curioso, solamente 2 veces al año, podríamos decir. Nosotros lo recordamos cada domingo, porque tenemos esa esperanza puesta en el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Y por eso que para nosotros cada domingo es una fiesta, es una celebración, es una alegría y es un gozo. Hoy adquiriendo un poquito más de ánimo y de gozo y de alegría, porque recordamos esta semana. Jesús, siendo Dios, siendo Rey, se hizo hombre por amor a ti y por mí y a ti. Rompió moldes en la cultura social de entonces, levantó pasiones y odio a la vez, pero también hoy sigue cambiando corazones y libertando a los cautivos. Muestra de ello es que la Iglesia sigue siendo reflejo del mensaje transformador y poderoso de Cristo. Somos su Iglesia para dar un mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Y es importante recordarlo y celebrarlo. Dile a quien tengas a tu lado, como nos ha recordado nuestro pastor, feliz día de resurrección. Feliz día de resurrección. Amén.
podéis. Vamos a leer un texto, y no voy a leer el texto habitual que se lee en esta época, que son los evangelios, posiblemente, sino que me voy a centrar en la epístola primera de Corintios, en el capítulo 15. 3 años después de la muerte y resurrección de Cristo, aparece Pablo y se dirige a esta comunidad. Y es una comunidad que está viviendo en la ciudad de Corinto, y es una de las ciudades que se dice más inmorales del antiguo Imperio Romano. Era una ciudad de comercio, de transacciones, de desenfreno. Era conocido por el templo de Afrodita, o para los romanos, Venus, la diosa griega del amor. Os podéis imaginar, ¿no? ¿Qué contexto? Viendo este contexto y sociedad se encuentra Pablo. Su experiencia en esta ciudad le lleva a que cada sábado, en ese momento, iba a la sinagoga, persuadía a los judíos, a los prosélitos griegos, les hablaba que el concepto de las escrituras hebreas era precisamente el de un Mesías que sufrió y fue crucificado, resucitado al tercer día. Esto le conllevó problemas con los líderes religiosos. Y después de fundar la iglesia en su segundo viaje misionero, escribió esta epístola al final de su estancia en Éfeso. Y se dirige a creyentes que aún mantenían ciertas costumbres pasadas y una comunidad posiblemente, en su mayoría gentil. Hacían que algunos en la iglesia vivieran sin esa libertad que caracteriza al cristiano, porque tenían dudas algunos sobre la resurrección de Cristo. Dice, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15. Solamente vamos a leer los 11 primeros versículos, aunque todo el capítulo 15 dice mucho más. Pero quiero centrarme aquí para no coger mucho tiempo en esta mañana y centrarme en el motivo y el tema que hoy nos lleva, ¿no? Que es la resurrección de Cristo. Dice Primera de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios solo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Aquí el apóstol Pablo les hace una revisión de las evidencias que tenían sobre el fundamento de la resurrección de Cristo y así de la resurrección futura que se nos promete a todo aquel que cree en el Cristo resucitado, a todos los creyentes. Les está reafirmando el terreno que tienen común con ellos, porque la resurrección de Cristo está en el centro de todo. Vamos a ver 4 puntos. Aunque vaya diciendo algunos textos, no los vamos a leer por amor al tiempo, pero sí para que los retengáis y así los podáis leer o podáis continuar ahondando en el tema. La primera es las Escrituras, luego hablaremos de los testigos que presenciaron la resurrección, la conversión sobrenatural del mismo apóstol y su experiencia. Y aquí nos podemos sentir identificados, ya que no somos testigos directos de la resurrección, ya que fueron los apóstoles y las personas que estaban en aquel lugar, pero sí de esa conversión que ha hecho Cristo en nuestro corazón. Y luego el mensaje de Cristo que sigue transformando vidas a día de hoy. Hoy no sé si vienes por primera vez,
si has venido otras veces, si has escuchado de Cristo, si tienes una idea de Dios, pero espero que en esta mañana salgas de aquí pensando que Cristo tiene algo para ti, que Cristo quiere tocar tu corazón, que Cristo te quiere dar vida nueva. Pablo, en este primer punto, apela a las Escrituras de la cual él predicó el Evangelio y de la cual ellos recibieron también. Efectivamente creyeron. Los verbos utilizados aquí, que dice recibisteis, perseverasteis, retener, es que estaban seguros de la salvación. Pero hay una frase en el versículo 2 que dice, si no creísteis en vano. Pablo reconoce que entre ellos hay algunos con una fe superficial que no lleva a la salvación. Podríamos decir una fe de religiosidad, una tradición, pero no una conversión real. Podían conocer las Escrituras, pero no tenían a Cristo en su corazón. El Cristo que llena tu corazón y que te da salvación y seguridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, nos habla de una puerta estrecha. Y creo que es importante que podamos leerlo. Es Mateo capítulo 7. A ver, que no vaya... perdón. Capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha, palabras de Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. La palabra retener es importante, nos habla también de una fe firme, también lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25, que dice así, lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y ya en el Antiguo Testamento, al cual también se refiere Pablo, y las Escrituras que también les habían hablado los apóstoles. Hay varios textos que hablan del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, del pueblo judío, que tenían esa resurrección como un futuro. Y el salmista en uno de los salmos lo expresa. El Salmo 49, versículo 15 dice, pero en mi caso Dios redimirá, que quiere decir salvará, mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. En Isaías también lo podemos encontrar, capítulo 26, versículo 19. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz que da vida descenderá como rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Nos habla de la resurrección del pueblo de Israel, de ese banquete futuro. Esa esperanza y vida nueva es vera para el pueblo de Dios y es dada mediante Jesús para todo pueblo y nación. Y todo pueblo, sin distinción. El apóstol aquí hace referencia al mensaje del Evangelio, del cual está implícito en la palabra de Dios, el mensaje de salvación para todo ser humano, y hace un recordatorio de la naturaleza de la resurrección de Cristo siendo auténtica. Hay otro texto en Isaías, capítulo 42, los 4 primeros versículos, se le llama el primero de los 4 cánticos del siervo, y hace referencia al Mesías, al Cristo, hablando del carácter afable del siervo y de su misión al alcance universal. También vemos a Pedro y a Pablo mismo, citan textos también del sufrimiento y resurrección de Cristo. También el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 6 y 7, en referencia al maltrato que recibió Jesús. Y el capítulo 52, otra vez lo encontramos, y el 53, como conocemos, el siervo sufriente. En segundo lugar, las personas que vieron a Jesús y presenciaron la resurrección de una forma corporal, en cuerpo, en carne y hueso, y pudieron relacionarse con Él. Las primeras, ¿quién fueron?
las mujeres delante de la tumba. Es curioso, ¿no? Pero las primeras que fueron las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres. En los evangelios, en Mateo capítulo 28, se nos dice. También nos dice aquí el texto que aparece a Pedro, a los demás discípulos, se aparece Jesús en medio de ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, lo podemos encontrar. Y como dice, a más de 500 hermanos, etcétera, etcétera. ¿Nos acordamos del camino de Maús? Cómo Jesús, habían 2 personas, se monta con ellos y empiezan a hablar y diciéndole, tú no sabes estas cosas que han sucedido en este tiempo, pero tenían los ojos velados porque no veían aún a Jesús. Y Cristo en ese momento les declara las Escrituras cuando está con ellos. Jesús siempre sorprende. ¿Quién se ha sorprendido con Jesús? ¿Alguien más? Jesús sorprende cada día si le abres tu corazón y dejas que hable a tu mente y a tu espíritu. También hay algo importante. Jesús resucitó a personas. La hija de Jairo, a Lázaro, entre otros, el hijo de la viuda. Pero esas personas, aunque las resucitó, volverían a morir, porque estamos en un cuerpo que se desgasta. Pero Él resucitó y no ha vuelto a morir, sino que vive. Y eso es la diferencia, que tenemos la esperanza puesto en el Cristo que resucitó. Y lo importante también es que vieron los apóstoles, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, cómo lo vieron ascender a los cielos, al Cristo glorificado. Tercer punto, la conversión sobrenatural para mí del mismo apóstol y su experiencia, versículos del 8 al 10. Aquí nos encontramos al apóstol. Se le llama apóstol, aunque no estaba con los apóstoles, con los que estuvieron con Jesús, ya que él había ascendido a los cielos y lo vieron partir los apóstoles. Años más tarde, aproximadamente unos 3 años, Pablo tuvo un fuerte encuentro con el Jesús resucitado en el camino de Damasco, en Hechos 9. ¿Os acordáis de esa frase? Saulo, Saulo, ¿qué dice más? ¿Por qué me persigues? Tuvo de parte de Jesús una visión de noche, también en Hechos, capítulo 18, y hablándole. Aquí Pablo utiliza una palabra que me llama la atención, dice abortivo. ¿Sabéis lo que es abortivo? Viene de la palabra aborto. Y era como nacido prematuramente. Y en cierta manera utiliza un término despectivo. Y esto creo que en su momento fue cuestionado, porque los judíos el tema de aborto, vamos, que no les gustaba. Pero Cristo se reveló a Pablo de acuerdo con su propósito divino y por ello fue convertido en apóstol. Y por él dice que se considera el más pequeño. Algunos dicen que era por estatura, no lo sé, si era porque era el más bajito, pero sí que él se considera el más pequeño. Y sabemos que Pablo fue miembro del Sanedrín, persiguió la iglesia con mucho celo, a la iglesia cristiana, a los cristianos. Estuvo delante de Esteban cuando lo apedreaban. Ayer estaba en casa de mi madre viendo, hay una cadena precisamente que en estos días pues ponen películas de Jesús. La túnica sagrada, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, antiguas, modernas, de todo tipo. Pero reflejan muy bien la vida de Jesús. Lástima que solamente sea en este tiempo, posiblemente porque como es Semana Santa, la gente pasa más tiempo igual viendo la televisión y es bueno también en cierta manera. Pero me llama la atención de todo eso, ¿no? De cómo todos estaban con la presencia de Jesús, buscando a Jesús, unos de una manera, otros de otro. Y vi una parte en la cual estaba Pablo persiguiendo, maltratando a los cristianos y cómo él tiene ese encuentro con Jesús. Como el encuentro que hemos tenido cada uno de los que estamos aquí, si creemos en Cristo Jesús. Un encuentro sobrenatural. Yo lo tuve hace muchos años, ya era mayorcito, tendría unos 19 años, ya pasado el servicio militar, y sé que me acuerdo que fue en la habitación de mi casa, en el paralelo,
¿verdad, mamá? ¿Te acuerdas bien, verdad? Y me acuerdo que allí de rodillas oré. Y Jesús vino a mi corazón. Sencillamente con estas palabras, no hay que hacer nada más. Lo reconocí como Salvador. Y me encontré perdonado por los pecados que cometemos cada uno de los que estamos aquí, porque fallamos. Por eso Pablo me llama la atención, ¿no? Cómo Dios derramó de su gracia sobre Pablo. Y él se dio cuenta de que todos eran pecadores, tanto judíos como gentiles, y por igual, sin haber distinciones. Y de igual manera entiende que es la gracia de Dios mediante el sacrificio de Cristo que nos acerca a Dios. Y recordamos que dedicó su vida al ministerio, fundó iglesias, cartas, tenemos verdaderas joyas. Y entendió bien la gracia de Dios que sobreabunda todo aquel o aquella que se acerca a Cristo para recibir su gracia abundante. Y por último, el mensaje del Evangelio sigue transformando vidas. El cimiento de los creyentes en Corinto es la asistencia de ellos en Cristo, de un evangelio común que une y engloba el verdadero cambio que transforma vidas y nos garantiza nuestro futuro como pueblo de Dios. Y esta convicción del evangelio nos conduce a esa buena noticia, que Dios ama a los pecadores, que Jesús trae esperanza. Y como se ha recordado esta mañana en la alabanza, en la adoración, tenemos la promesa de que tendremos ese lugar que Cristo ha ido a preparar a cada uno de sus hijos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, palabras de Jesús. Este texto me encanta, lo apropio también a mi vida. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas, yo digo viviendas. En el texto original, bueno, según como se lea, dice moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. El Espíritu Santo está viviendo en nuestros corazones y del cual damos testimonio. Y en esta mañana queremos recordarlo. Sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay vida eterna. Y sin resurrección no hay libertad. La resurrección es la base del cristiano. Así que en esta mañana te animo a que pienses, reflexiones, y hoy puede ser la oportunidad de acercarte a Dios. Si te has acercado, bien. Si aún no has tomado una decisión, hoy puede ser un día glorioso, un día de alegría. Hemos cantado, hemos alabado a Dios, pero que no solamente se queda aquí. En esta semana, muchas personas posiblemente van a pasar esta semana, muchos lo vivirán de una forma íntima, otros como unas vacaciones, otros como una tradición, cada uno lo vive de una manera. Pero igual se queda ahí solamente y durante todo el resto del año no nos vamos a acordar. Pero piensa por un momento que Dios te está ofreciendo un regalo. ¿Quién desecha un regalo? Cuando lo abrimos, ese regalo es la esperanza de la vida eterna, de la salvación. Piénsalo por un momento. Hoy puede ser un día de salvación para ti, si aún no lo tienes. Y si lo tienes, sigue adelante, dando testimonio, proclamando que tenemos al Cristo resucitado y que nos conoce muy bien y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias por poder alabarte, por poder proclamarte, por poder adorarte.